Entonces, cuando habla de padre y madre, está hablando de los padres terrenales. Y vemos cómo hoy, por ejemplo, aquí en República Dominicana, la tasa de mortalidad en los jóvenes es muy alta por la delincuencia y por el desenfreno. Pero cuando lo vemos nos damos cuenta de que son hijos que no honran a sus padres, que andan en caminos incorrectos, muchos de ellos, y terminan pues muriendo antes de llegar a una edad avanzada o muy adulta, mueren en la juventud, mueren siendo muy jóvenes sin vivir muchos años. Entonces, cuando se habla de paternidad, entonces interviene el hijo y el padre. Entonces aquí viene la discusión religiosa. Hay líneas de pensamiento religiosas y enseñanzas en algunas iglesias o denominaciones que le enseñan a los miembros que le digan a los pastores, a los líderes, papá. Y la iniciación para ser parte de esas iglesias es que le digan padre, su padre espiritual, su padre. E incluso los reprenden a ellos más que como si fueran sus padres terrenales. Entonces no es un asunto de que los hijos de Dios nacen siéndolo, sino que Dios los hace sus hijos porque el pecado nos distanció de nuestro Padre. Entonces lo que la Biblia dice es que Dios nos hace sus hijos adoptivos. Cristo vino a firmar y a terminar lo que se llama ese papel, ese documento de adopción. Entonces nosotros no somos hijos del diablo, no somos hijos del mundo, no somos hijos de nadie, somos hijos de Dios. Pero somos hijos de Dios a partir de la fe. Por eso también somos hijos de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. Y todo el que es salvo por fe, todo el que cree, se convierte automáticamente en hijo de Abraham. Abraham es el patriarca del pueblo de Israel, Abraham es el patriarca de los árabes, Abraham es el patriarca de los gentiles que hemos creído, de las personas que no somos judíos. Que hay un Padre al que nosotros debemos obedecer, se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Que hay un Padre celestial, el cual nos engendró desde la eternidad a través del Espíritu, que crea a través de la palabra. Ese Padre se llama Dios. Y eso fue lo que Jesús vino a mostrarle al hombre y a reconciliar al hombre, a enseñarle la verdadera paternidad. Aquellos que vivían conforme a la paternidad del diablo, porque el diablo es padre de mentira y de engaño. Jesús les decía, ustedes son hijos del diablo. Pero ¿cuál fue el propósito de Jesús? Venir a reconciliarnos, a que dejemos de ser hijos de las tinieblas, que dejemos de ser hijos del mundo, hijos de las cosas que a Dios no le agradan, que empecemos a obedecer a Dios, a honrar a Dios y tener una vida no solamente larga en la tierra, sino una vida eterna. Porque cuando nosotros honramos a nuestros padres, el mandamiento dice que se nos alargan los días en la tierra, pero cuando nosotros honramos a Dios, se nos alarga la vida, no en la tierra, sino en la eternidad. Gracias por estar con nosotros, de verdad que para mí es de gran satisfacción, un gran placer poder llegar a sus vidas a través de estos medios que el Señor nos ha permitido para mí. Su hermano, Pastor Víctor Almanzar, es un gran placer. Y de verdad que nos sentimos muy contentos con todo el apoyo que usted brinda a esta plataforma y a esto que hacemos, que siempre repito que lo hacemos con el propósito de edificar sus vidas. Hoy tenemos un tema muy interesante, así que si usted no se ha suscrito a este canal, suscríbase, compártalo, dele like. Eso ayuda a que sigamos creciendo y es de bendición también de manera recíproca, porque mientras crecemos también usted puede recibir un contenido de mucho mejor calidad y nosotros también pues podemos seguir haciendo esto, que lo hacemos con mucho amor, con mucho respeto y con el deseo de que Dios bendiga sus vidas. Hoy tenemos un tema muy interesante y el tema que queremos tratar es la verdadera paternidad. Y cuando hablamos de paternidad, automáticamente pues uno lo que piensa es en el padre o en nuestros padres. Y nosotros entendemos que fuimos engendrados por dos personas que se unieron en un matrimonio y la sociedad y la cultura y la misma biología nos enseña que ellos son nuestros padres terrenales, que nacimos gracias a la unión de esas personas. Pero en el tema cristiano, en el tema religioso, surge un debate por corrientes de enseñanzas que se han ido dando en el tiempo sobre la paternidad. Incluso hay personas, ministros y líderes que enseñan a sus seguidores, a sus
discípulos o miembros de sus congregaciones que de alguna manera ellos son sus padres espirituales. Entonces nosotros vamos a ver en este tema que vamos a tratar desde un punto de vista bíblico y analítico también, por qué surge esto y si es correcto llamar a alguien mi padre espiritual o si realmente alguien nos engendra espiritualmente para nosotros tener esta distinción hacia esa persona. Vamos a tener un texto, primeramente, en Mateo capítulo 23, verso 9. Vamos a ver un texto bíblico en Mateo capítulo 23, verso 9, y dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces, cuando usted lee este texto, usted de repente dice, ¿cómo que no llamemos Padre vuestro a nadie? Si yo tengo un Padre que es de donde vengo, es quien me engendró aquí en la tierra y fue parte de esa procreación de mi vida. Sin embargo, la Biblia establece que nosotros somos parte de la familia de Dios. En la familia de Dios solamente hay un solo Padre. No hay dos padres, ni tres padres, ni cuatro padres. Hay algo muy característico aquí en República Dominicana que a uno le llama mucho la atención. Y es que aquí, por ejemplo, hay tres padres de la patria. En otros países solamente hay un padre de la patria, una persona que se representa la fundación de una nación. Aquí tenemos tres: Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. Eso no está mal, los tres tuvieron que ver en la liberación de nuestro pueblo, de nuestro país, o en la formación de la república. Pero lo que estamos hablando es de que en la Biblia el Señor dice que no llamemos Padre vuestro a nadie. Ahora, ¿cuál es la característica a la que Dios se refiere aquí? ¿O qué Dios estaba preveyendo en el tiempo? Porque la paternidad denota autoridad, denota protección, denota cuidado, denota provisión. Cuando usted habla de su padre, usted está hablando de una persona que lo protege, de una persona que lo cuida, de una persona que le provee, pero también está hablando de una persona que es cercana, que es su familia, una persona que se respeta, una persona que se le guarda ese reconocimiento. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta de que el Señor está hablando en una característica espiritual bien profunda, aunque no lo parezca. Porque la Biblia dice en el cuarto mandamiento, en uno de los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre para que sean alargados tus días en la tierra. Es un mandamiento que tiene una promesa de parte de Dios. Entonces, cuando habla de padre y madre, está hablando de los padres terrenales. Y vemos cómo hoy, por ejemplo, aquí en República Dominicana, la tasa de mortalidad en los jóvenes es muy alta por la delincuencia y por el desenfreno. Pero cuando lo vemos, nos damos cuenta de que son hijos que no honran a sus padres, que andan en caminos incorrectos, muchos de ellos, y terminan pues muriendo antes de llegar a una edad avanzada o muy adulta. Mueren en la juventud, mueren siendo muy jóvenes, sin vivir muchos años. Entonces, cuando se habla de paternidad, entonces interviene el hijo y el padre. Entonces aquí viene la discusión religiosa. Hay líneas de pensamiento religiosas y enseñanza en algunas iglesias o denominaciones que le enseñan a los miembros que le digan a los pastores, a los líderes, papá. Y la iniciación para ser parte de esas iglesias es que le digan padre, su padre espiritual, su padre. E incluso los reprenden a ellos más que como si fueran sus padres terrenales. Entonces aquí viene como el dilema y la gente dice, pero es correcto llamar padre a cualquier persona. Entonces hay un texto también del apóstol Pablo hablando de Timoteo y dice que es su hijo, que él lo ha engendrado en la fe. Y aquí viene una discusión para llamar padre a alguien que no sea tu padre terrenal y que no sea Dios. ¿Y cuál es la discusión? Bueno, si el apóstol Pablo dice que alguien es su hijo en la fe, entonces la gente deduce que Timoteo debería decirle entonces al apóstol Pablo, mi padre en la fe. Pero resulta que ese texto no se encuentra. Lo que sí se encuentra es al apóstol diciendo, mi hijo, yo lo he engendrado en la fe. Entonces, engendrar hijos en la fe es de todos los creyentes. Cada vez que usted predica
Cada vez que usted hace un servicio para Dios y alguien viene a los pies de Cristo, esa persona de alguna manera espiritualmente se convierte en un producto de ese trabajo que usted ha hecho. Por lo tanto, usted entra a formar parte de ese trabajo que el Espíritu Santo realiza. Porque ¿quién es que convierte y que trata con el hombre para que se arrepienta? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es que capacita y da los dones espirituales? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es que nos suple a nosotros y nos provee lo que necesitamos? Es el Espíritu Santo. Es Dios a través del Espíritu. Entonces, ¿qué papel jugamos nosotros, los pastores, los maestros, los evangelistas, los apóstoles? Jugamos el papel de realizar la obra ministerial para que se edifique el pueblo de Cristo, para el crecimiento del pueblo. Somos parte importante del crecimiento del pueblo, pero no somos los padres del pueblo, porque hay un solo padre y se llama Dios. Cuando hablamos, por ejemplo, de Abraham, Abraham es el padre de la humanidad en la fe. Todos los creyentes somos hijos de Abraham por fe, y eso es lo que la Biblia establece. Y ahí la discusión, por ejemplo, cuando Jesús discutía con los judíos fariseos de su tiempo, que ellos le decían, un padre tenemos que es Abraham, y Jesús le decía, no, ustedes son hijos del diablo, porque las obras de Satanás son las que ustedes hacen. Ellos decían, no, nosotros somos hijos de Abraham. Entonces Jesús les respondía, bueno, si son hijos de Abraham, las obras de Abraham ustedes tenían que hacer. O sea, si ustedes no hacen las obras de su padre, ustedes no son hijos de Dios. Entonces, para ser hijo de Dios hay que hacer la obra de Dios. Y de ahí parte este tema de la paternidad verdadera. Hay personas por ahí que dicen, todos somos hijos de Dios. Gente que dice, no, los cristianos evangélicos creen que solamente son ellos hijos de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 12, que Dios le ha dado potestad a todo aquel que cree de ser hecho hijo de Dios. Entonces no es un asunto de que los hijos de Dios nacen siéndolo, sino que Dios los hace sus hijos porque el pecado nos distanció de nuestro Padre. Entonces lo que la Biblia dice es que Dios nos hace sus hijos adoptivos. Cristo vino a firmar y a terminar lo que se llama ese papel, ese documento de adopción. Entonces nosotros no somos hijos del diablo, no somos hijos del mundo, no somos hijos de nadie, somos hijos de Dios. Pero somos hijos de Dios a partir de la fe. Por eso también somos hijos de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. Y todo el que es salvo por fe, todo el que cree, se convierte automáticamente en hijo de Abraham. Abraham es el patriarca del pueblo de Israel, Abraham es el patriarca de los árabes, Abraham es el patriarca de los gentiles que hemos creído, de las personas que no somos judíos. Entonces, es el patriarca, es el padre de la fe, por la razón de que en él hubo una promesa que ya venía desde el Génesis. ¿Y cuál es esa promesa? Que de su simiente, de su generación, vendría a alguien en el cual serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Y quién es esa persona? Jesucristo. Jesús bendice a las familias de la tierra y a toda la familia lo hace coherederos del reino de los cielos a través de la fe, de la creencia en Jesucristo, en el Señor como Salvador. Entonces nos vuelve a reconciliar con nuestro Padre Celestial. Entonces la paternidad denota todo lo que venimos hablando, pero también hay una connotación de herencia. Los hijos heredan a sus padres. Entonces la verdadera paternidad permite que el hijo reciba una bendición de su padre. Y eso es lo que Dios hace con el sacrificio de Jesús. Y cuando hablamos del testamento, el testamento tiene que ver con la muerte del testador. Nadie lee un testamento antes de que se muera la persona. Entonces, cuando se muere el padre, se abre el testamento para ver qué dispuso él en su deseo para con sus hijos, para con las personas que le heredan. Entonces, ahí viene también el asunto de que los esclavos no heredan. Solamente heredan los hijos, porque los hijos son los que le corresponde legalmente la herencia. Entonces, cuando hablamos de la paternidad espiritual, el llamar Padre Nuestro a alguien tiene que ser algo que lo tengamos que ver con cierto cuidado. Porque el apóstol podría llamar a alguien su hijo y no sería pecado. Pero cuando nosotros llamamos Padre a una persona que no es nuestro Padre ni terrenal ni celestial, está dándole una connotación quizás de un lugar que quizás no sea bueno para esa persona. ¿Por la razón de qué? De que el hombre se envanece. El hombre, cuando alguien lo adula, cuando alguien lo reconoce con mucha reiteración, el hombre puede llegar a envanecerse. Y los líderes tenemos que tener mucho cuidado. Porque muchos líderes que hoy han perdido la gracia y que mucha gente lo señala y lo ve como apóstatas o falsos, tiene que ver con esa corrupción que adoptaron en el camino. Porque la apostasía
es un camino que empieza en el Evangelio, pero que de repente se desvía de la palabra. Entonces, apostatar es desviarse de la fe, es desviarse de las enseñanzas correctas, es desviarse de la palabra. Entonces, el que apostata es porque se ha desviado del mensaje correcto. ¿Y por qué? A veces por manipulación, a veces por beneficios propios, por buscar intereses, a veces por buscar esos adeptos fieles a él. Entonces de repente se crea una falsa paternidad donde la gente sigue a ese líder de manera ciega y lo que ese líder diga es lo que se hace, aun cuando esté en contra de lo que Dios dice. Entonces ahí hay problema. Cuando ese líder enseña incorrectamente, lo aplauden. Cuando ese líder dice que hay que hacer algo, todo el mundo corre a hacerlo. Entonces le rinden una obediencia exagerada y excesiva. Y no es que a los pastores no se obedecen, no quiero que me malinterpreten. No es que al apóstol no se obedecen, no me malinterpreten. Se obedecen a los líderes de Dios. Pero la Biblia dice también las cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, que imitemos su fe. Segundo, que evaluemos cuál sea su conducta y su comportamiento. Eso dice la Biblia. Cuando nosotros evaluamos la conducta de los líderes y su comportamiento, podemos imitarlo. El apóstol Pablo decía, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Pero hoy en día no se imita la fe ni el comportamiento. Hoy la gente lo que quiere imitar es la unción y la forma de predicar o el estilo. Y la gente quiere ser igual al otro en el don, pero no igual al otro en la fe, en la oración, en la consagración. Entonces, esa falsa paternidad muchas veces trae confusión. Y entonces trae una reverencia al hombre que es la que muchas veces vemos que Satanás busca en la Biblia. Esa reverencia de que la adoración se desvíe del Padre Celestial a otra persona. Entonces, cuando la Biblia dice, donde leímos Mateo capítulo 23, verso 9, no llaméis Padre vuestro a nadie, porque uno solo es vuestro Padre, el que está en los cielos, el Padre Celestial. Dios, la Biblia lo identifica como el Padre de todos los espíritus. Toda la creación es creación de Dios. Ahora, ¿cómo el hombre pierde el ser hijo de Dios? Por el pecado. Entonces, cuando el hombre no está correctamente con Dios, se convierte en todo lo contrario a ser un hijo. Entonces, ahí es donde viene la discusión. ¿Cómo nosotros somos hijos de Dios? Haciendo su voluntad. A Jesús lo querían matar. A Jesús, en el libro de Juan, capítulo 10, verso 32, por allá, lo atacaban los fariseos, los judíos, y decían, por buenas obras no te apedreamos, cuando Jesús les reclamaba. Decían, te queremos apedrear, te queremos matar. Estoy parafraseando. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Y Jesús le decía, si no creen a lo que digo, entonces créame a lo que hago. Y ahí viene lo que decíamos. La paternidad tiene que ver con el comportamiento de las personas. Entonces yo no puedo ser hijo de alguien que no se comporta correctamente con la palabra de Dios. Pero tampoco yo puedo llamar a alguien mi papá, papacito, padre, cuando yo sé que eso va a causar un ego en esa persona y lo va a envanecer. La Biblia dice que todos somos hermanos. Eso dice la Biblia. Todos, pastores, maestros, evangelistas, apóstoles. Y eso es una discusión que quizás yo tengo con muchas personas, porque yo entiendo que en el evangelio hay posiciones que Dios determina y hay ministerios que Dios le da al hombre para realizar un servicio, pero aquí nadie es más grande que nadie, solamente Dios es grande. Aquí todos somos pecadores arrepentidos y por lo tanto todos tenemos la misma característica delante de Dios en el sentido de que somos hermanos, todos limpiados por la sangre de Cristo para ser coherederos con Él de la riqueza del reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros entramos a ese plano de entender que somos iguales, que somos hermanos en Cristo, que la diferencia la puede hacer Dios cuando nos da ciertas tareas que ya Él ha predestinado para diferentes ministerios y hombres de Dios que levanten diferentes tiempos. Eso es que hay que reconocerlo. La Biblia dice que honra al que honra merece. Hay que honrar a los hombres de Dios. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Los hombres de Dios hay que honrarlos. Merecen honra, merecen respeto, merecen reconocimiento. Una cosa es eso y otra cosa es llegar a idolatrar, es llegar a adorar a un hombre, es llegar a someterse a un hombre primero que a Dios o más que a Dios. Entonces, esa falsa paternidad que se viene enseñando hoy día es buscando una supuesta cobertura que la da Dios. Una cobertura que muchas veces se manipula. Y entonces, si tú no estás bajo la cobertura del papá, del padre espiritual, entonces tú no puedes ser parte de ese círculo. Y eso es peligroso. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia espiritual que el Señor fundó. Y somos hijos de un solo Padre. Y tenemos a un hermano mayor que se llama Jesucristo. Eso dice la Biblia. Que somos todos coherederos juntamente con Él, con Cristo.
que se convierte el Señor en nuestro hermano mayor, en aquel que nos reconcilia con Dios. Entonces la falsa paternidad muchas veces causa daño en las personas. Y vuelvo y repito, no es que no reconocemos el trabajo de nuestros líderes, no es que no se reconozca el trabajo de los pastores, de los apóstoles, es un trabajo que merece reconocimiento, que merece honra, que merece que nosotros podamos hacerlo partícipe de toda bendición, como dice la Biblia, aquellos que nos enseñan y nos instruyen en la palabra. Pero eso es una cosa, inclinarnos a besarle la mano a una persona es otra cosa. Si usted ve, por ejemplo, lo que sucede en el Vaticano es muy parecido. El Santo Padre, así le llaman a los papas. ¿Y qué hacen las personas, los presidentes, las mujeres de los presidentes, las primeras damas, los grandes líderes mundiales, que se inclinan y muchos hasta le besan la mano o le besan el bastón? Eso es adoración a un hombre en cierta forma. Usted puede tenerle cariño a una persona, usted puede tenerle aprecio a una persona, pero hay que tener cuidado con nuestra adoración se vaya y se incline a un hombre, se incline a una persona, se incline a un líder. Entonces la Biblia nos enseña que hay un Padre al que nosotros debemos de rendirle obediencia, se llama Dios. Que hay un Padre al que nosotros debemos obedecer, se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Que hay un Padre celestial, el cual nos engendró desde la eternidad a través del Espíritu, que crea a través de la palabra. Ese Padre se llama Dios. Y eso fue lo que Jesús vino a mostrarle al hombre y a reconciliar al hombre. A enseñarle la verdadera paternidad. Aquellos que vivían conforme a la paternidad del diablo, porque el diablo es padre de mentira y de engaño. Jesús les decía, ustedes son hijos del diablo. Pero ¿cuál fue el propósito de Jesús? Venir a reconciliarnos, a que dejemos de ser hijos de las tinieblas, que dejemos de ser hijos del mundo, hijos de las cosas que a Dios no le agradan, que empecemos a obedecer a Dios, a honrar a Dios y tener una vida no solamente larga en la tierra, sino una vida eterna. Porque cuando nosotros honramos a nuestros padres, el mandamiento dice que se nos alargan los días en la tierra, pero cuando nosotros honramos a Dios, se nos alarga la vida, no en la tierra, sino en la eternidad. Porque entonces dice la Biblia que Dios nos da vida y vida en abundancia. Y esa es la verdadera paternidad. Un padre que da vida, un Padre que provee las necesidades nuestras, un Padre que está ahí para protegernos, un Padre que nos enseña el camino que debemos de transitar. ¿Quién es nuestro Padre espiritual? Dios. La Biblia dice que Dios es el Padre de todos los espíritus. ¿Cuáles son nuestros padres en la fe? Aquellos que contribuyeron a que nosotros estemos aquí en el camino del Señor. Abraham, Isaac, Jacob, Pablo, Pedro, nuestros pastores, nuestros apóstoles, los que dirigen nuestras organizaciones religiosas, son parte de ese trabajo en la fe. Y lo podemos reconocer como hombres de fe. Pero llamemos Padre a Dios y rindámosle obediencia primeramente a Dios y luego a los hombres. Cuando obedecemos a Dios, estaremos en paz con los hombres. La Biblia dice que hay que estar en paz con Dios y con los hombres. Pero siempre Dios debe tener el primer lugar. Por eso es que dice, no llamen Padre vuestro a nadie, porque le vamos a quitar el primer lugar a Dios sin darnos cuenta. Entonces lo que Dios dice es lo que se hace. Y cuando Dios dice que se haga algo, no importa que al hombre le agrade o no, lamentablemente es así. El apóstol Pablo decía en Gálatas capítulo 1, a la altura del verso 5, si todavía agradara a los hombres, entonces no fuera siervo de Jesucristo. Hay enseñanzas que a los hombres no le agradan. Hay prédicas que a los hombres no le agradan. Hay profecías que al hombre no le agradan. Lo vemos en la Biblia, pero también lo vemos hoy contemporáneamente en nuestra cotidianidad. Personas que no les gustan que le digan la verdad. Personas que no les gustan que le prediquen el evangelio. Porque la verdad hace que la mentira se despeje, que las tinieblas se vayan. La verdad trae a la luz las cosas como son y no como yo pienso o como me quieren enseñar algunos, sino como Dios la enseña y como Dios la estableció. Entonces, ¿qué establece Dios a través de Jesucristo? Que toda nuestra obediencia, nuestro culto, nuestra reverencia es hacia Dios. A los hombres honra, respeto, al que honra merece, al que respeto merece. Pero a Dios siempre la adoración y la gloria. Satanás siempre ha querido desviar eso. Por eso la falsa paternidad ha creado hijos del diablo. Por eso la falsa paternidad ha llevado a la gente a dejar de ser hijos de Dios. Por eso es que no todos somos hijos de Dios.
Y por eso la necesidad de ser hechos hijos de Dios. Y aunque Adán, la Biblia establece que era hijo de Dios, porque Dios fue quien lo engendró, quien lo creó, quien lo hizo, quien lo parió, para que usted entienda, en un lenguaje coloquial. Entonces, ¿pero qué sucedió? Que la descendencia se corrompió y se fue detrás de los preceptos del diablo en la obediencia al pecado y no a Dios. Entonces, ¿cómo se rompe eso? Recibiendo a Cristo y obedeciendo a su Padre. La Biblia dice que Cristo fue perfeccionado en hebreo a través de la obediencia. Entonces, si una característica tienen los hijos en la verdadera paternidad es que obedecen a sus padres. Entonces, vamos a obedecer a Dios, vamos a hacer lo que Dios dice y vamos a reconocer la verdadera paternidad. Nuestro Padre Celestial es Dios, nuestro Padre Espiritual es Dios, y los guías, maestros, pastores, apóstoles, ministros que Dios ha puesto aquí en la tierra son parte importante de nuestro crecimiento y son nuestros hermanos que debemos sobrellevarnos los unos a los otros y que todos juntos somos el fundamento junto a Cristo de este evangelio. Cristo es el fundamento y luego se edificó encima, pero esa edificación está unida por el amor y ese vínculo de la paz que nos une como iglesia. Vamos a unirnos en el Espíritu, reconociendo a Dios como nuestro Padre y vamos a rendirle adoración a Dios. No quiero que malinterpreten lo que digo. Hay una falsa paternidad y hay una verdadera paternidad. Satanás es un falso padre porque es un padre de mentira y de engaño. Y todo el que quiera que le digan padre para sentirse que ellos son más grandes que los demás y que ellos son los que dirigen y que a ellos hay que rendirle reverencia, culto, adoración y obediencia, sin restricción, están en esa línea. Dios nos enseña a nosotros a no ser dictadores ni caudillos, a los líderes de la iglesia, sino a ser guías, maestros, que podamos guiar, que podamos enseñar a la grey, que la podamos proteger como pastores, pero nunca ejerciendo sobre ellos una dictadura, una potestad que no nos corresponde. No podemos dirigir a un pueblo subyugado que en base a una obediencia ciega a nosotros. A Dios se le obedece y aún a Dios se le obedece viendo lo que Dios enseña y entendiéndolo, porque eso es lo que Dios hace. Nos dice lo que tenemos que hacer, pero no nos obliga a hacerlo. He puesto delante de ustedes la vida y la muerte, el bien y el mal, escojan la vida para que vivan. Eso dice Dios. O sea, Dios dice, todo aquel que cree, no dice que hay que creer obligado. Le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces nadie puede tener una paternidad donde usted tenga que obedecerlo por encima de todas las cosas. Y lo que ellos digan hay que hacerlo de manera automática, porque si usted no lo hace, usted está mal. Y a veces eso lleva a esa persona a tener una autoridad desmedida y eso es una falsa paternidad. Mucha gente corre detrás de los errores y a veces defienden los errores. Pero la verdadera paternidad la tiene nuestro Dios. Y por eso Él dice, no llame el Padre vuestro a nadie aquí en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el Dios que está en los cielos. Los demás somos hermanos, todos hijos de un solo Dios. Dios te bendiga en este precioso día, no importa cuál sea la hora en la que estés viendo este video de manera diferida, sea de tarde, noche o mañana, es un gran día que el Señor nos ha regalado para compartir una palabra. Así que yo espero que si no te has suscrito a este canal, te suscribas. Si quieres comentarlo, coméntalo. Siempre tratamos de leer los comentarios y de interactuar también con ustedes. Dale a la campanita, ¿por qué no? Dale un like, eso también es de bendición. Gracias por estar ahí hasta este momento. Para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar, es un gran placer poder compartir con todos ustedes. Hay mucho más contenido en este canal, así que disfrute y sea edificado, porque es el propósito con el que nosotros lo hacemos, de que todos seamos edificados en el Señor Jesucristo. Bendiciones y en una próxima entrega nos volvemos a reencontrar.